apartar un tiempo para estar en la casa del Señor, para cantarle a Él, para escucharle su palabra, que tanto bien nos hace a nosotros. La palabra del Señor nos refresca, nos levanta, y quizás de todo el mensaje que se diga hoy va a haber algo que va a impactar su vida en esta tarde. Bendito sea el Señor. Yo le invito, querido hermano, querido amigo, que vayamos a la Escritura en el libro de Levítico, capítulo 25. Génesis, Éxodo, Levítico. El tercer libro de la Biblia, dentro del Pentateuco, cuyo autor se le atribuye a Moisés. Levítico 25. ¿Lo tiene, hermano? Vamos a leer el versículo 10. ¿Ya? ¿Qué más? El 10 solamente. 25:10 dice así: y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. A ver, leamos el 11 igual. El año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos. Porque el jubileo santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. Hasta ahí. Porque el jubileo santo será para vosotros. Bendito sea el Señor. Vamos, oremos, hermanos. Le invito a que oremos al Señor. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, pedimos que tu Santo Espíritu nos llene en esta hora. Tu Espíritu Santo es libre, Señor. Señor, nosotros, Señor, estamos así, con un corazón dispuesto, con los oídos, Señor, abiertos a lo que tú tienes preparado hoy. Señor, úsame para tu gloria, aunque indigno soy, Señor, aunque no tengo la capacidad suficiente, pero hoy, Señor, habla a tu pueblo en esta tarde, Señor. Bendícenos a través de tu palabra, Señor. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, declaramos tierra fértil en la cual tu palabra será sembrada en esta tarde. En el nombre de Jesús, la honra y la gloria siempre es para ti, Señor. Amén y amén. Hay una palabra muy linda que se destaca del versículo que acabamos de leer, que es jubileo. Usted siempre ha escuchado: hermanos, demos un grito de júbilo, o esta palabra jubileo no nos es ajena. Pero ¿qué es lo que significa? Jubileo viene de una palabra hebrea, hermanos, que se escribe Yobel, y que es simplemente, jubileo significa trompeta. Trompeta. Exacto. Y se decía que era el año del jubileo. Esto sucedía, hermanos, era una ley que aquí, como ustedes pudimos leer, es una ley que Dios entregó al pueblo de Israel. Que al año 50 iba a ser el año del jubileo. ¿Qué significaba esto? Este era considerado un año sabático. O sea, que cada 7 años, en el año 49, al final del año 49, se anunciaba con una trompeta, se hacía sonar, y de ahí el nombre jubileo, una trompeta que anunciaba que comenzaba el año del jubileo. ¿Qué significa que sea el año del jubileo? Dios manda al pueblo de Israel, como dice: y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Hermano querido, esta ley es maravillosa. ¿Por qué? Por ejemplo, yo les voy a dar ejemplos para que nos vayamos entendiendo. Cuando un hombre y una mujer adquirían una deuda y no podían pagarla, ellos tenían que pagarla de alguna manera. Entregaban sus tierras,
Si aún así no podían pagarla, ellos se sometían a esclavitud por el tiempo que tenían que pagar su deuda con la que habían adquirido. Inclusive hasta los hijos, si no alcanzaba, hasta los hijos pasaban a ser esclavos. En este año 50, hermano querido, se pregonaba libertad en la tierra de Israel. Todos aquellos que habían estado en esclavitud eran libertados ese año. Todos aquellos que habían adquirido deudas, en ese año se les eran perdonadas las deudas. Y dice, y cada uno volverá, se les devolvían también las tierras de sus antepasados. Eran devueltas las tierras a los que eran sus verdaderos dueños. Por eso las tribus de Israel siempre estaban en un mismo lugar. Era fácil de caracterizar. Por allá se encontraba la de Leví, por allá la de Judá, qué sé yo. Porque cada 50 años esta ley hacía que el pueblo de Israel o no se enriqueciera mucho, pocas personas, o no se empobreciera tanto. Porque todo volvía a como era antes. En 50 años se pregonaba este año de libertad. Era un año sabático. Dice Éxodo 21 que se dejaba descansar la tierra y cada propietario recobraba la posesión que se hubiera sido obligado a vender o a hipotecar, excepto las casas situadas dentro de las ciudades que tenían murallas. Los esclavos hebreos, inclusive sus familias, todas quedaban en libertad. Y este año, hermanos, era un año de fiesta. Empezaba con una fiesta. Imagínense una persona que estaba esclava esperando el año 50. Esperando el año 50. Empezaba este año con el sonido de trompeta, hermanos. Y esto era un alboroto tremendo. Comenzaban las fiestas. Dice, se empezaba con una fiesta de 9 días. Los judíos son buenos para la fiesta, hermano. Se empezaba con una fiesta de 9 días que terminaba con un día que se llamaba un día de la expiación. Era maravilloso, hermano querido. Pero, ¿qué quiere decir todo esto? Porque esto es una ley para el pueblo de Israel, que a lo mejor ahora ya no se practica. Esto era para el pueblo de Israel hace muchos cientos de años atrás. Pero, queridos hermanos, el Antiguo Testamento y muchos de los rituales que hay ahí, inclusive este, es sombra de lo que había de venir. ¿A qué me quiero referir con esto? Que existen muchos simbolismos y muchas fiestas son simbólicas de lo que había de venir. ¿Y qué era lo que había de venir? El Mesías Salvador. El Mesías Salvador. Mesías que nos vino a libertar. Quiero que me acompañen a hacer una segunda lectura en el libro de Lucas. Tengamos marcado Lucas ahí. A ver. Jesús siempre proclamó ser el Mesías, mis queridos hermanos. Lucas capítulo 4. Y a su vez, no, vamos a leer solo Lucas. Ya, téngalo ahí. Jesús se autoproclamó el Mesías en sus tiempos cuando Él vino a la tierra. Él decía y proclamaba que Él era el que había de venir. Él era el que decían las profecías hablaban de Él. Él mismo decía eso. Y un día, mis queridos hermanos, en el primer sermón que se registra de Jesús en la Escritura, cuando Jesús volvió a su ciudad natal, a Nazaret, se le dio la oportunidad para que abra y predique en la sinagoga de ese lugar. Los judíos tenían esa costumbre de que el extranjero que llegaba, que era judío y que venía de otra comunidad judía, se le daba la oportunidad para que exhorte la palabra. Y Jesús había llegado. Y todos lo conocían porque lo habían visto de niños. Este es el hijo del carpintero, decían. Jesús llegó a la sinagoga de su ciudad natal.
y le dieron la oportunidad. Dice la historia que no se leía cualquier libro, no como nosotros tomamos una lectura al azar cuando se predica, sino que se iba siguiendo un orden. Y había una persona encargada de esto que, por ejemplo, él decía, este libro vamos a leer, y sacaba un rollo. Coincidentemente, cuando Jesús llegó a ese lugar, estaban leyendo el libro de Isaías, el profeta Isaías. Y Jesús tomó el rollo en su mano. Vamos a leer mejor. Versículo 16, 4:16. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. Y luego, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esta escritura, hermano, de Isaías, según los entendidos, hacía alusión a este jubileo de pregonar libertad con trompeta, de sacar a los que estaban oprimidos, a pagarle las deudas a quien a perdonarle las deudas a quien tenía deuda. Y Isaías lo dice en el contexto de que el Mesías iba a ser este jubileo. Y Jesucristo, el Mesías, llegó a la sinagoga, hermano, y abrió el libro de Isaías y leyó esta palabra. Y se le salen estas palabras maravillosas de su boca y dice: hoy ante sus ojos se ha cumplido esta profecía. Yo soy el jubileo del Señor. Israel, yo vengo a pregonar esa libertad. Quizás no estaban esclavos bajo un imperio tan grande como tenían que servir. Bueno, estaban los romanos, pero no estaban esclavos. Quizás muchos de ellos eran ricos y no tenían deudas. Lo que venía a pregonar el Señor, el Mesías, era una libertad en el Espíritu. Una libertad en el Espíritu que Él solamente lo puede hacer. Satanás tiene cautivo hoy en día a la humanidad con una opresión tan grande que muchos teólogos lo dicen como el espíritu de Faraón. Como tenía el pueblo de Israel, Faraón, ahí en Egipto, asimismo Satanás tiene cautivo a la humanidad. Y muchos, queridos hermanos, dentro de nuestros mismos templos, hay muchos que aún siguen cautivos de adicciones y de pecados que no pueden dejar. Ataduras en ellos que no han podido dejar y han luchado con ellos año tras año y no han podido. Pero hoy vengo a pregonar una palabra de libertad en esta tarde. Así como lo hizo el Mesías y así como lo hizo Dios con su pueblo de Israel en Egipto, que con brazo fuerte, dice la Escritura, y poderoso y con grandes señales libertó a su pueblo de Israel de Egipto. Así Dios envió a su Hijo unigénito, el Mesías, para pregonar esta libertad al cautivo, porque el Espíritu del Señor estaba sobre Él, y todo lo que Él hizo en ese momento lo hizo para eso, para llegar a ese momento en la cruz del Calvario, donde cada latigazo marcaba una libertad para ti, donde cada latigazo en su cuerpo hacía que una cadena tuya caiga al suelo. Bendito es el Señor, que Él nos vino a libertar del poder del pecado, de la esclavitud que el pecado genera en el corazón del hombre. Jesucristo nos vino a libertar.
Hermano querido, imagínese para la persona que estaba en esclavitud, que estaba en el año 48 y decía, me falta un año, me faltan 2 años para ser libre. Quizás ya el anciano, porque había pasado 50 años en esclavitud, pero él sabía que sus hijos iban a poder volver a la tierra de sus padres y gozar y sembrar su propia tierra y cosechar de su propia tierra. Porque era un año maravilloso, el año de jubileo, el año de libertad. Bendito sea el Señor. Porque este año, como les decía yo, es un año simbólico. Pero Jesucristo, como ya les decía, vino a proclamar esa libertad a nosotros. La libertad en que había nacido cada hombre en Israel, la recobraba en el año del jubileo. Esto era tipo, como les decía yo, de la redención hecha por Cristo, de la esclavitud del pecado y de Satanás, y de ser devuelto a la libertad de los hijos de Dios. La palabra del Señor dice que donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Amén. Hoy en día, hermanos queridos, nosotros como iglesia gozamos de la presencia del mismo Dios Todopoderoso a través de su Santo Espíritu. Jesucristo, el que leyó en ese día el libro de Isaías y vino a proclamar la libertad, hoy no está presente físicamente con nosotros, porque Jesucristo ascendió y está a la diestra de Dios Padre. Pero Jesús sabía que nosotros no podemos solos y envió a su divino consolador llamado Espíritu Santo, que hoy está con la iglesia. Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, y por cuanto yo ahora tengo esa capacidad, el Espíritu Santo dota al ser humano de una capacidad sobrenatural. ¿Para qué? Para proclamar la libertad. Así como lo dice Hechos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos. El poder es para poder proclamar y para poder ser testigos de Dios en esta tierra, en este siglo XXI. Asimismo como Jesús, revestido de la gracia y del poder del Espíritu Santo, dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para proclamar, para dar libertad al cautivo, para dar vista a los ciegos, para proclamar el año de la libertad. Asimismo hoy usted y yo podemos así también decir, el Espíritu de Dios está sobre mí y yo puedo proclamar esa libertad al cautivo y dar vista al ciego porque tengo el Espíritu Santo dentro de mí. Hermano querido, usted puede salir a la calle y la gente que está cautiva bajo el poder de Satanás va a tener que ser libre en el poder del Espíritu Santo, porque usted no lo hace con su fuerza. Es el Señor quien está con usted. El Espíritu Santo está con usted hoy. Muchas veces se mitifica esto del Espíritu Santo y en muy pocas iglesias se predica de Él. Hoy, para terminar, hoy muchos ya no creen en el poder del Espíritu Santo y me da un poco de pena eso, porque el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo se contrita. Dice, no contristéis el Espíritu Santo. Por lo tanto, es una persona. Cuando Ananías y Zafira dice, engañaste el Espíritu Santo. Es una persona, no es un poder, no es una sensación, no es un calor. Él es Dios mismo, la esencia del Dios Todopoderoso, el cual está sentado en el trono de gloria. Es la misma esencia que hoy está dentro de tu corazón. No es una parte de Dios, no es una porción de Dios, es Dios mismo, es Dios mismo. ¿Cómo puede ser esto? Siendo que Dios mismo es tan santo y tan maravilloso, puede habitar en un cuerpo como el de nosotros. Eso es un misterio que solo la sangre de Cristo puede resolver. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía sobre ciertas personas y luego ascendía para hacer ciertas maravillas, ciertos milagros, dotaba a Sansón de fuerza.
etcétera, para profetizar. Pero hoy en día Él habita. Dice el profeta Jeremías, cuando miraba la ciudad en ruinas, así dice el Señor, llegará el tiempo que ya no habitaré en templo hecho de mano de hombre, sino que habitaré dentro de cada corazón. Y ese tiempo ya llegó. Ese tiempo ya llegó, mi querido hermano, donde Él puede habitar no porque usted sea algo especial, sino porque la sangre de Jesús a usted lo capacitó y ahora usted es santo ante los ojos de Dios y es un lindo templo para que Él venga a morar dentro de usted y usted venga y haga y proclame la libertad al cautivo. Este es el año de libertad. Este es el año de jubileo. Proclámelo. Aférrese de las promesas del Señor. Cuando tenga una oportunidad de decir, Cristo te ama, dígalo. Cuando tenga una oportunidad de alguien que le pregunte, oye, ¿por qué eres tan diferente? No, es que saque su cartel. Yo soy un hijo de Dios. Hermano querido, no es el tiempo de permanecer callado. Es el tiempo de hacer callar bocas con el poder del Espíritu Santo. Son las 20:34. Me queda un solo puntito. Pasamos por el tiempo de Israel, en el cual se proclamaba libertad cada 50 años. Pasamos por el tiempo de Jesús, donde Él es el jubileo encarnado. Y Él proclamaba esa libertad, ya no una libertad física, sino una libertad del Espíritu. Cuando el día que murió ese Señor Jesucristo, ese día, hermano querido, si usted pudiera verlo con ojos espirituales ese momento, sobre Cristo empezaba a fluir una nube de maldad y todo el pecado de la raza humana. Ahí está el pecado de usted, el que hizo ayer, el que hizo antes de ayer. Estaban todos ahí, volando encima de Él y se encarnaron en Jesús. Jesús cargó con ese peso. Hubo un momento en que Él miró al cielo y dijo, Padre, ¿por qué? Como que el Padre dio la vuelta a la mirada. Si usted pudiera ver con ojos del Espíritu lo que estaba sucediendo en ese momento, vería lo que significa realmente el sacrificio de la cruz de Jesús, donde el Cordero sin mancha y sin arruga y sin pecado cargó con cada uno de los pecados de nosotros, cada uno de sus pecados, el mío también, los cargó ahí. Y cuando Jesucristo murió, su cuerpo expiró, el Espíritu entregó el Espíritu, ahí fue donde en ese mismo momento se levantó una bandera de victoria sobre Satanás, sobre el reino de las tinieblas, sobre el poder que mantenía cautiva a la humanidad, sobre el pecado de su vida. El Señor levantó una bandera de victoria. Y el día en que Jesús se levantó de la muerte, venció la muerte también. Bendito es el nombre del Señor. Y con esto quiero decir, hermano querido, que usted y yo no podemos estar siendo esclavos del pecado. Si hoy usted le cuesta algo, si hoy usted sufre con algo, mire a Cristo y mire la palabra de Dios y diga, Señor, yo no puedo. Señor, me cuesta, Señor, me falta, pero no se venga a hacer delante del Señor como que usted puede. No podemos sin Él, no podemos avanzar sin su Espíritu Santo y sin su ayuda. Y dígale al Señor, te necesito. Y en ese mismo instante, la sangre de Cristo Jesús va a limpiar su vida de todo pecado y le va a dar la fuerza para que usted sea libre. La culpabilidad que el diablo quiere poner hoy en esta generación, mi querido hermano, es para que usted hoy no se acerque al Señor. Es para que usted hoy se quede en su casa y diga, yo no soy digno de ir a la iglesia. Es para que usted hoy no doble sus rodillas delante del Señor por vergüenza, por haberle fallado. Pero hoy te vengo a decir que la culpabilidad la llevó Cristo en la cruz. Y tú no eres culpable, porque Jesús te hizo libre. Aférrate a sus promesas, aférrate a su palabra, aférrate a la sangre de Cristo y verás que eres libre. Y si Satanás viene a apuntarte con el dedo, dile, la sangre de Cristo me hace libre.
Bendito es el Señor. Satanás nos viene a acusar y viene a poner en nuestra mente esa culpabilidad. Pero dígale, mi libertador, el cual vino a proclamar el año de jubileo sobre mi vida, me ha hecho libre. Yo no tengo deuda, ya no soy esclavo, ya no estoy en tinieblas. Ahora soy hijo de Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre de Dios. Le invito a que se ponga de pie y dele gloria al Señor. Gloria al que vive para siempre. Gloria a aquel bendito Señor. Jubileo has proclamado. Jubileo has proclamado sobre mí. Y ahora ya no soy esclavo. Ya pasó el año de esclavitud. Ya pasaron esos 50 años de esclavitud. Ya pasaron esos 50 años de dolor. Ya pasaron esos 50 años de enfermedad, de cautividad. Hoy ha sonado la trompeta espiritual y eres libre en el nombre de Jesús. Por la sangre del Cordero, por el Mesías que dijo: he venido a proclamar libertad. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Bendito sea el nombre del Señor. No se canse de adorar. No se canse de dar gracias. Porque esa libertad que Cristo dio para usted no costó barato. Costó la vida del unigénito. Costó la vida del Cordero. Costó la vida del que no tenía por qué haberlo hecho. Costó la vida del inocente. Hoy en día usted puede ser libre por Jesucristo el Señor. Jesús de Nazaret, el cual la profecía decía que Él era el Mesías. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Me ha ungido, dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Oh, cuántas veces te has herido, cuántas veces has estado quebrantado. Dios ha venido para sanar ese quebranto, para pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Hay un maravilloso himno que dice que nosotros estábamos ciegos, sublime gracia del Señor, dice, que a un pecador salvó. Ese era usted, ese era yo. Fui ciego, mas ahora veo. Estaba perdido, pero Él me encontró. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Esa palabra ya está cumplida, hermano. Aférrese a las promesas del Señor. Aférrese a su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias, Jesucristo, por abrir el rollo y decir esas palabras maravillosas. Quizás en ese tiempo muchos te miraron raro y no entendieron, pero hoy, Señor, entiendo. Hoy entiendo. Hoy entiendo que tú pagaste y me diste libertad. Hoy entiendo, Señor, y gracias por quitar la venda de mis ojos. Gracias, Jesús amado. Te damos la honra y la gloria y la alabanza. Y sigue, Señor, moviéndote en medio de tu iglesia. Sigue, Señor, derramando ese poder de tu Espíritu Santo en esta congregación. Gracias, Jesús, por tu palabra. Bendito eres, Señor. Toda la honra, toda la gloria y la alabanza a Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Amén.